Siempre nos reunimos con las policías municipales de tránsito, puesto que nosotros les delegamos a ellos la autorización para funcionar. Como ente rector en materia de seguridad vial, el Departamento de Tránsito tiene la obligación de darle seguimiento a todas las cuestiones en materias de tránsito, y son las PMTs las que coordinamos con ellas. Hacemos una reunión mensual para tratar distintos temas, ya sean operativos o problemas que ellos nos han manifestado, para aclarar las dudas en temas legales, operativos o administrativos que puedan tener, y nosotros poder ayudarlos y darle seguimiento a distintas materias que tenemos. La ley que acaba de salir por parte del Congreso, nosotros la verdad no hemos tenido acceso a la versión final. Hemos escuchado extractos que han salido en los medios de comunicación. Sin embargo, cuando nosotros tengamos ya la versión final y esté debidamente publicada en el Diario Oficial, vamos a poder hacer comentarios al respecto. Lo único que nos tiene un tanto preocupados es el tema de la rectoría, que parece que se lo dedican a Provial, puesto que esto es legalmente imposible, ya que Provial es únicamente en temas de prevención, no es una policía debidamente establecida, ni cuenta con una ley que la regule como el tema de la seguridad, puesto que la seguridad es un tema eminentemente legal y establecido por la ley del organismo ejecutivo para el Ministerio de Gobernación, específicamente la Policía Nacional Civil, lo que es el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. De hoy tuvimos la oportunidad de tener a los jefes y igual los jueces de tránsito a nivel nacional en nuestro departamento y específicamente en nuestro municipio, así como también la subjefa del departamento de tránsito de la ciudad capital, en donde se les brindó una capacitación a nivel nacional a todos los agentes de la PMT, específicamente a los jefes de cada uno de ellos. Yo creo que estamos agradecidos con Dios porque el municipio y específicamente el departamento del Quiché se está dando a conocer a nivel nacional por este tipo de actividades, y pues creo que a la vez muchas personas vinieron a conocer nuestro municipio, vinieron a conocer los lindos paisajes que tenemos, y creo que se van con una mejor postura, una mejor perspectiva de lo que es nuestro departamento. Así que, insisto, muy agradecidos con Dios porque hoy tuvimos esa grata visita. Hoy se les hizo entrega de un reconocimiento en el cual está plasmado nuestro agradecimiento también por haber tomado en cuenta al municipio de Santa Cruz del Quiché en esta actividad importante que se está llevando a cabo a nivel nacional. Agradecerles públicamente a todos los agentes de la PMT porque, créanme, hay muchos agentes que están haciendo una labor bastante eficiente, orientando a las personas, orientando a los pilotos, en algunas ocasiones llamándoles la atención, en algunas otras también, a veces poniéndoles alguna remisión, pero más que todo siempre se ha tomado en cuenta que sea primeramente la prevención y luego la sanción. Nosotros venimos en esta oportunidad a realizar la premiación del 5º Concurso Nacional de Dibujo de Educación Vial, el cual se ha realizado ya por este 5º año, ¿verdad? Por el departamento, en donde participan, en el caso de este año, más de 25 municipalidades y más de 7,000 niños, ¿verdad? Logramos tramitar a través de cada municipio, con un jurado calificador en la municipalidad, que se saquen 3 ganadores por municipio, que son los que llegan al Departamento de Tránsito, de donde se obtienen 12 ganadores finales a nivel nacional, que son los que son premiados, y su fotografía con su dibujo aparece en el calendario del Departamento de Tránsito 2017. En esta oportunidad tenemos ganadores del Departamento de Guatemala, Zacatepeques, Jalapa, Retauleu, Chiquimula, Zacapa, Alta Verapaz y Chiquimula.